Queremos usar el método de prueba por inducción para demostrar que 4 a la potencia de n-1 es un múltiplo de 3 para todos los números naturales n. Recuerde que nuestro libro de texto incluye 0 como natural número. Algunas fuentes no incluyen 0 como número natural. Para comenzar la prueba de cada n sea p de n, la afirmación 4 a la potencia de n-1 es un múltiplo de 3. Comenzamos considerando el caso base, donde nuevamente, porque en nuestro texto 0 es un número natural, consideramos p de 0 si su texto no lo hace. Incluir 0 como un número natural, consideraría que p de una p de 0 es verdadera porque 4 a la potencia de 0 menos 1 es 1 menos 1, que es 0 y 0 veces 3 es 0, que muestra que 0 es un múltiplo de 3. Observe que p de 1 sería 4 a la potencia de 1 menos 1, que es 3 y, por supuesto, 3 es también un múltiplo de 3. Y ahora consideramos el caso inductivo en el que dejamos que k sea un número natural y asumimos que p de k es verdadero, lo que significa que 4 a la potencia de k menos 1 es un múltiplo de 3. Bueno, si 4 a la potencia de k menos 1 es un múltiplo de 3, entonces 4 a la potencia de k menos 1 debe ser igual a 3 veces j, donde j es un número entero. A partir de aquí, si sumamos 1 a ambos lados de la ecuación, tenemos 4 a la potencia de k igual a 3j más 1. Y ahora tenemos que mostrar que p de la cantidad k más 1 es verdadera, lo que significa que 4 a la potencia de k más 1 menos 1 es un múltiplo de 3. Bien, 4 a la potencia de k más 1 tiene un factor más de 4, luego 4 a la potencia de k. Nuestro siguiente paso es multiplicar ambos lados de la ecuación por 4. Multiplicar en el lado izquierdo de la ecuación 4 a la potencia de k por 4 es igual a 4 a la potencia de k más 1 en el lado derecho de la ecuación distribuyendo 4. Nosotros tenemos 12j más 4 y ahora necesitamos escribir el lado izquierdo de la ecuación en forma de 4 a la potencia de k más 1 menos 1, lo que significa que nuestro siguiente paso es restar 1 de ambos lados de la ecuación. Esto nos da 4 a la potencia de k más 1 menos 1 igual a 12j más 3. Y ahora observemos el lado derecho de la ecuación. Tiene un factor común de 3, podemos escribir el lado derecho de la ecuación como 3 veces la cantidad 4j más 1, y desde 4 a la potencia de k más 1 menos 1 es igual a 3 veces la cantidad 4j más 1. 4 a la potencia de k más 1 menos 1 es un múltiplo de 3 con el entero de 4j más 1. Por lo tanto, p de la cantidad k más 1 es verdadera, completando el caso inductivo. Por lo tanto, por inducción matemática, la afirmación p de n es verdadera para todos los números naturales n. Espero que esto te haya resultado útil.